Con la gracia de Dios, vamos a leer del libro del profeta Isaías, del capítulo 5. Vamos a leer del libro el profeta Isaías, capítulo 5. En el nombre de Dios comenzamos el servicio del domingo. Ahora cantaré por mi amado el cantar mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, desplegado y plantado de vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un largar y esperaba que diciese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún la nube mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. La siembra de las uvas en el Viejo Testamento y el pueblo de Israel, porque Dios puso en ellos todo lo que Dios pudo hacia ellos, dentro puso a Abraham, Isaac y al final Jacob, y las 12 familias de Jacob, de Israel. Era un pueblo en verdad que Dios estaba con ellos, los puso por siempre, los orientaba, los escuchaba y les hablaba. Y está escrito, el Señor está en su victoria a su pueblo con verdadero cuidado, y le indicaba a ese pueblo, que él había seleccionado en ese pueblo en el Viejo Testamento, y siempre estaba en su daba la bendición, llanura totalmente, como era la generación de Abraham, todo ese pueblo. Esa es la viña del Señor. De las 12 familias de Israel sembró, tomaba en cuenta que sembrara en el momento como Judá a sembrar, como el profeta Isaías con su espíritu que hablaba, y revela las frases, la obra de Dios, lo que Dios quiere que hagan, y la tristeza y toda la tristeza que tuvo Dios ante ellos, diciendo, yo soy todo por siempre, para todo mi pueblo, lo mejor que he tomado en cuenta para su buena siembra, por ellos se distanciaron. Ese es el mensaje. Lo ponía para que tenga en cuenta, no se distancie de Dios, ten pendiente,
tienes que darte en cuenta tu propia vida, la vida con tu familia y con la iglesia, en cada uno individualmente. No se ponga a distanciar que todo, la glorificación, la gracia que el Todopoderoso nos da. ¿Por qué? Conocemos a Dios como al Señor, como el pueblo de Israel. Lo pusimos en un verdadero Dios. Y no lo glorificaron ni le dieron la gracia. Al final, como nos dice la palabra, en su pensamiento que ellos tenían, en lo que ellos solamente hacían, todo lo que ellos pensaban era un error, porque no glorificaban a Dios. Y podemos decir que no quedaban ellos, en su corazón no quedaba, su corazón se había convierto en negro en sus quejas y siempre volvía a caer en sus pecados. Y ahora el Espíritu Santo con el profeta Isaías y clama a él todo lo que ellos estaban haciendo. En la gracia dice: yo cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña de ellos. Y voy a dar grandeza toda la viña que ellos tengan para que estén glorificados. Pero la obra de Dios que hizo el trabajo, de eso lo tomó en el Viejo Testamento ese pueblo de Israel, tomó en cuenta su amado, tenían esas viñas que tenían que edificar en esa parcela donde Dios va a ir a trabajar, donde va a dar un fruto y bueno, y para que ese fruto quede, tenía una viña propia de esa forma que Dios les había dado. En buena pregunta, ¿estás en ti Cristo? ¿Es tu Señor, es tu Dios? ¿Eres grande y creyente? Y cierra el paréntesis. En su forma, lo que tuvo todo ese crecimiento, en esa viña, porque estaba totalmente fuera. Todo indicaba, le había dado las mejores tierras, la mejor fruto, le podemos indicar. No tenía ni siquiera que echarle abono, porque esa tierra que le había dado Dios, el Padre Dios, en el Viejo Testamento, le dio. Y lo puso, es el propio parcela, la viña que le dio a todo el Dios de Todopoderoso. No podía, porque era lo que había dado todo. Y él había seleccionado a ese pueblo para darle lo mejor. Y cayeron en error en sus pensamientos. Se distanciaron de él. Totalmente. Sin seguro. De una manera, de una difícil situación que se puede. Es el mal pensamiento y el que tenían ellos. Y se acostumbraron a ello, lo limpió totalmente a cada uno de las dificultades que había, lo sembraron de esa viña y cuando sembraron sobre él, lo llenaron. Esas elecciones y que él todo lo puso él. Eso es lo que lo podemos indicar con grandeza, con todo lo que podemos haber sembrado, para que tenga hasta el mejor fruto. Lo había todo limpiado, lo había individualizado para santificar a esos terrenos con lo bueno que lo todopoderoso que le habían dado con el Espíritu Santo en ese Viejo Testamento que estamos hablando hoy en día. Porque entonces esas uvas salieron silvestres y tomaron, y el Padre pusieron. Tenían que con lo mejor, tenían que ver con el mejor fruto tenía hasta que
hasta que se llena el apostolado para sacar para buenas uvas para que puedan comerse los mejores, las buenas sabrosas, o iban a sacar uvas para el mejor uvas que iban a hacer para hacer el vino. Cuando el mismo Dios hace lo que Él hace, grandeza, hace la grandeza, lleno, toma decisiones mejores a todo ese pueblo de Israel, le da para siempre esa la familia de Judá, a todo lo mejor que había que era tomado en cuenta Dios para ellos. Construyó entre ellos una torre, entre ellos, para que guarden todos sus frutos grandes que estaban esperando. Esperaban uvas tomados ellos, para ser fácil y grande, en total, seguro, con grande limpieza, podemos indicar, para esa selección, para tomar esa uva para hacer vino, y esperaron con paciencia y hacer esa selección para hacer buenas uvas, pero que todo lo hizo por siempre, la mejor fuerza hizo esa persona al sembrar esa parcela. Hicieron uvas silvestres y uvas que no se pueden ni comer, y eran ácidas esas uvas, ni se pueden hacer buen vino. Y al final, indicando que Dios, el Señor de los ejércitos, a toda su viña, hace la frase, todas sus dificultades, toda su tristeza que tenía. Y entonces el pueblo de Jerusalén está ahora, todos los hombres de Judá que he tomado en cuenta, por favor tomar en cuenta ustedes, antes no han tomado en cuenta hacia mí, quiero lo fuerte que voy a hacer, que más fuerza ante ellos, ahora entre mí y mi viña, las mejores uvas, para que me da distancia que me hacen ustedes para tener un frente. ¿Qué es lo que tengo que hacer mejor más? Piénsenlo y me lo dicen. Ahora lo vamos a estar pensando en la verdad que nos hizo Dios ante nuestra vida, en tu vida, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que nos traiga el Señor las mejores uvas, tomadas, seleccionadas uvas, y entonces trajo uvas silvestres. ¿Por qué? Estaban esperando, entonces estaban esperando uvas y consiguieron fue uvas silvestres, porque en todas esas parcelas que Dios le habían dado. Hermanos queridos, podemos decir, si nos distanciamos de Dios, y si nos distanciamos de Dios en cierta situación, en el Nuevo Testamento, la iglesia, si nos distanciamos de Él ante Dios, entonces existen ciertas situaciones, nos pone a prueba dificultades, y de total destrucción podemos tener en nuestra vida. Y lo puedo decir, va a haber maldiciones, puede decir, si nos distanciamos de Dios, nuestra vida, nuestras palabras, nuestras obras, lo que hagamos en hechos, va a haber dificultad en las bendiciones que podemos tener en cada día de nosotros, en nuestra vida, y por la vida eterna, en nuestra vida que podemos tener eterna. Y entonces aquí está escribiendo las situaciones que están poniendo, que no piensen y se distancian de Dios y no hay buen fruto. Y en vez de buena uva hicieron uva silvestre. Entonces le voy a indicar qué le voy a hacer a mi parcela que le ha dado. Voy a restar a todo lo que les ha dado, y le quitaré su vallado y serán consumidas, y va a haber entonces uvas silvestres. Serán consumidas a portillar su cerca. Esa cerca se apostillará totalmente y lo voy a destruir, y será hollada por los hombres.
de personas extrañas. Voy a hacer todo, voy a hacer esa viña, haré que se quede desierta. No va a haber nada bueno. No será podada ni cavada, ni quedarán en el cardo y los espinos y espinos. Van a estar maldiciones. Va a haber cardos y los espinos van a haber en esa viña. Y voy a poner por delante, voy a mandar a que no derramaré lluvia sobre ella, porque se va a secar de verdad. Y entonces no escribe con muchas situaciones, ¿no? Como debe. Entonces mi viña, cierta, es el pueblo de Israel, y lo toma y le seleccioné mejores tierras, porque son lo puse ante ellos a Judá, y lo puse ante ellos. Y dice ahora unas dificultades que hay en su tristeza que tenía Dios. Y yo digo mucho más, con su fuerza que Él tiene, que Dios que tiene Él ante nosotros, cuando la esperanza que siempre hace hacia nosotros, por siempre, todo hacia nosotros una bendición, y siempre, o maldición. ¿Cuál es la bendición que podemos tener? Esperaba la verdad, la crisis y la verdad que iba a suceder. Y pues en esa verdad, la crisis y la justicia que se tenía que darle, iba a darle con la fuerza entre lo que había seleccionado él. Con la fuerza, uno se ponía a enjuiciar al uno al otro, todo lo que él podía hacer, por la tristeza de ellos, porque había mucha tristeza ante ellos, porque Dios es amor, y había de toda la presencia tenían fuera de ellos. Entonces esperaban la justicia de Dios, y esperaba la gloria. Se le da la revelación de esa viña donde aclamaban totalmente indiferencia ante Dios, y por eso se puso triste totalmente Dios ante él, y tomó la decisión hacer nuevas cosas. Y las nuevas cosas que iba a hacer va a venir en las nuevas viñas que va a llenar, no va a ser grandes de Abraham, de la Génesis, de que va a venir en ese caso Jesucristo. Ningún otro hombre no sirve en la palabra, ningún otro pueblo no sirve lo que Dios nos ha dado, solamente el hombre y el pueblo que toma esa decisión y recibe a Jesucristo, que es el Señor y es el Dios. Amén.